Cuando revisas tus mezclas fuera del estudio, ¿sientes que los graves están demasiado presentes? Este fenómeno se da porque la referencia que estás teniendo es incorrecta. Básicamente lo que está sucediendo es que no puedes escuchar esos graves y sientes la necesidad de compensarlos. El problema es que en la realidad estás sobrecompensando esos graves porque la mezcla original sí los tenía. El único problema es que no los alcanzas a escuchar. Otra situación que se puede dar es que si mandas a masterizar tus mezclas a otro estudio, cuando las recibes y las revisas en tu estudio de grabación, también sientes un sonido un poco flaco. En realidad no es que el sonido sea flaco, sino que tú no estás pudiendo monitorear bien esas frecuencias. Vamos a hacer este breve ejercicio para que puedas saber qué frecuencias estás perdiendo al momento de monitorear. Mide la longitud de tu estudio, es decir, la distancia entre la pared frontal y la pared trasera. Nosotros utilizaremos 3 metros, que es la profundidad promedio de un home studio. Multiplicamos la longitud por 2 y dividimos 343 entre el resultado. El valor que obtenemos es una de las frecuencias de resonancia de tu estudio. Abre una nueva sesión en tu editor de audio. Baja el volumen en tu salida de monitores y coloca un medidor de volumen en tu master track. Coloca un oscilador en un track estéreo. Introduce el valor de 1 kHz y ajusta el volumen hasta que el medidor marque menos 14 loops. Comienza a subir el volumen de salida hasta que tengas un sonido potente pero sin lastimar tus oídos. Escúchalo por algunos segundos. Después introduce una frecuencia arbitraria, digamos 150 Hz para acercarnos a nuestro objetivo. Es probable que debas ajustar un poco el volumen para alcanzar nuevamente menos 14 loops y escucha por otros cuantos segundos. También es probable que debas ajustar el volumen hacia arriba para tener una presión sonora similar a cuando reprodujiste 1 kHz. Ahora introduce el valor calculado, en nuestro caso 57.17 Hz. Es muy probable que escuches un descenso drástico en el volumen o incluso que casi desaparezca y que aun cuando lo ajustes a menos 14 loops siga sin escucharse. Por último, hagamos lo mismo pero con el doble de esta frecuencia, 114.33 Hz. Aunque el descenso no es tan drástico, seguramente la caída sigue siendo importante, aun cuando tu medidor indique menos 14 loops. Lo que estás escuchando o dejando de escuchar es una cancelación de frecuencia, tanto en la frecuencia calculada como en su primer armónico, el doble de esta frecuencia, y sucede cuando una onda que rebota se encuentra con otra igual pero de valor negativo. Este fenómeno es conocido como ondas estacionarias y es un tema muy importante, pues es una cuestión acústica, y como pudiste ver en el ejemplo, aunque el medidor marcaba menos 14 loops, tú no escuchabas tal volumen. Es decir, aunque están presentes y con buen volumen, tú no tenías una referencia correcta. En general, es normal que entre más baja esta frecuencia, percibas menos volumen, pues el cerebro humano es menos sensible a estas frecuencias, pero si tienes una onda estacionaria, el cambio será muy drástico. En otros videos trataré temas de acústica con soluciones prácticas, pero ten en cuenta que para resolverlo de manera profesional es necesario recurrir a un especialista, porque el sonido se propaga en las 3 dimensiones, solamente abordamos una. Así también existen modos tangenciales, oblicuos, patrones de resonancia, filtros de peine y muchos otros fenómenos tanto en las frecuencias fundamentales como en sus armónicos. Si no tienes la posibilidad de resolver el problema acústico, al menos tienes ahora la certeza de qué frecuencias son las que se están perdiendo y puedes evitar sobrecompensarlas, y también puedes quitarte las dudas de si el sonido realmente es flaco o nada más es que no estás pudiéndolas escuchar bien en tus monitores. Si este video te resultó interesante, dale like, suscríbete al canal y mándame tus preguntas a mi correo electrónico para que las podamos resolver en este espacio.